El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, no acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. En la década de los 50, del siglo pasado, me refiero, apareció un pequeño libro que yo creo que tenemos muchos, libro evangélico titulado Tu vida cristiana. Lo escribió José María Martínez hace ya muchos años. Aquel pequeño ejemplar de cerca de unas 200 páginas aproximadamente, nació por una necesidad para ampliar, de hecho, un sencillo folleto que se editó en aquel entonces de una hermana de Suiza. El folleto se llamaba Creer y después. Aquí es donde comienza la segunda parte del tema que vamos a tocar de nuestra epístola. Así que creo que es interesante que dediquemos un poquito de tiempo a reflexionar sobre él. Los versículos de Romanos 12, del 9 hasta el 21, empiezan en el capítulo 12, la segunda parte de la epístola. Los primeros 8 versículos, yo no estuve aquí el domingo pasado, pero me consta que estuvisteis considerando en ellos, van especialmente dirigidos a los que realizan funciones de liderazgo en la Iglesia. La otra parte, la segunda parte, que nos ha empezado a leer y que se ha leído en varios momentos del periodo de alabanza, pues va dedicado especialmente a todos los creyentes en general. Parece que no, pero esta segunda parte, a partir del versículo 9, hay 25 exhortaciones. El apóstol Pablo se ha recreado. Si queréis que hagamos las 25, pues bueno, yo como suelo ser corto, pues entonces nos podemos quedar aquí hasta la noche, si lo queréis, ¿no? Así que el tema central, si tuviéramos que ponerle, o por lo menos tal y como se me ha ocurrido a mí, un título al tema central de estos versículos últimos del capítulo 12, es una sola frase: la vida cristiana. Más sencillo no puede ser. El apóstol Pablo, después de haber tocado durante 11 capítulos doctrinas de una cierta profundidad teológica, sobre todo de la salvación,
pues es evidente que ahora quiere aplicar pues todo aquello que él ha propuesto en estos 11 capítulos en la vida espiritual de cada creyente. Y él lo hace con estas 25 exhortaciones. Si me lo permitís, yo, para que podamos todos comer la paella hasta mediodía, lo reunimos solamente en 2 grupos. Así nos irá mucho mejor. Así que son como una especie de columnas donde se asienta la vida cristiana. Es probable que haya más temas en relación con la vida cristiana, pero 2 son de manera especial fundamentales. El primero es el amor fraternal. Fijaos que empieza ya el versículo 9, tal como hemos cantado, empieza con este tema: el amor sea sin fingimiento. Y empieza diciendo: aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, etc. Es un tema que hemos leído muchas veces, ¿no? 2 años antes de escribir estas palabras, el apóstol Pablo se encontraba en Éfeso y estaba escribiendo justamente la primera epístola a los Corintios. Y como sabéis muy bien, pues la primera epístola, el capítulo 13 de Corintios, es un himno al amor. Algunos han dicho que es el mejor himno que se ha publicado jamás. Es probable, es precioso. Si yo hablara lenguas humanas, angélicas, pero no tengo amor, soy un metal que resuena como címbalo, etc. Es un precioso poema en este sentido, ¿no? Y fijaos que en el versículo anterior del capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol le da al amor un título. A mí personalmente siempre me ha encantado este título. Él explica que el título es como un camino. El amor es como el camino. Y él lo llama el camino aún más excelente. Capítulo 12, versículo 31 de Primera de Corintios. Él lo llama camino porque el amor es algo más que un afecto. Nosotros tratamos muchas veces de reducir las palabras grandilocuentes que nos encontramos en el diccionario y reduciéndolo, en cierta manera, lo que hacemos es empobrecer el contenido y el significado de una palabra. Fijaos que el amor, él lo llama un camino porque es más que una virtud, el amor fraternal. Es evidente que Pablo lo consideraba un don espiritual, o sea, un don que Dios nos concede sencillamente a través del Espíritu Santo. Los dones espirituales son una provisión natural de Dios para la edificación de la Iglesia, ¿no? Y también para la evangelización del mundo. Y son los medios, esos dones, a través de los cuales los creyentes crecemos, adoramos, damos testimonio y servimos al Señor. Pues bien, el mayor de todos los dones es el amor. Ahora permanecen estos 3, dirían 1 de Corintios: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué dice que es el mayor? Pues sencillamente porque el amor es el eslabón que nos une a Dios para toda una eternidad. Los demás se quedan aquí. La fe la abordamos y la relacionamos con la vida actual de cada uno de nosotros. Creemos en el Señor, creemos en sus misericordias y por fe andamos, no por vista, diría el apóstol, ¿no? La esperanza también. La esperanza
nos mueve con una ilusión inusitada a esperar que Cristo venga a buscarnos. Pero tanto la fe como el amor se quedan aquí, tanto la fe como la esperanza se quedan aquí. En el cielo no tendremos necesidad de fe, porque al Señor lo tendremos delante de nosotros. Y participaremos de su gloria y de todas sus bendiciones más abundantemente de lo que participamos aquí. Y la esperanza ya se habrá quedado atrás, porque es una palabra que nos remonta a un día glorioso en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia y unos y otros seremos arrebatados juntamente con el Señor para estar, dice el apóstol, para siempre con el Señor. Ahora el amor no, el amor nos transporta a la eternidad. A la eternidad de la que hemos recibido aquí un sencillo aperitivo, pero que en su gran dimensión será cuando estemos con Él. Nunca cesará el amor, ni aun estando en los cielos. Y para expresar esa clase de amor, Pablo utiliza una palabra que todos conocemos muy bien, que es la palabra ágape. Sabéis que los griegos tenían varias palabras para expresar el amor. Dicho así de una manera todo junto, estaba la palabra filia. Filia era el amor paciente, el amor que nace un poco de la amistad y que lo mantenemos abiertamente entre nosotros mismos, ¿no? Después estaba el amor eros, que era el amor atrayente, que lo potenciaba el deseo, fundamentalmente el deseo, ¿no? Después estaba el amor ágape. El amor ágape era el amor condescendiente, era el amor que describía fundamentalmente la generosidad. Era darlo todo sin esperar recibir nada a cambio. Es el amor de Dios. De tal manera, era condescendiente, ¿no? Era el término escogido de manera muy especial. Se usaba muy poco en los tiempos de la Grecia clásica, porque era una palabra que se había escogido para aplicarla a la traducción Septuaginta. Y claro, evidentemente en la sociedad se utilizaba poquísimo y se atribuye, y sigue atribuyéndose, al amor de Dios, que lo da todo sin esperar nada a cambio. Es un amor que condesciende desde los cielos a la tierra para describir las bendiciones de Dios. Y estaba una última palabra que era la palabra estor, que era el amor emanente y que emana justamente de la naturalidad. Se ha aplicado siempre al amor de la madre, pero que es hermoso. Fijaos, todas estas descripciones del apóstol Pablo, ¿no? Ahora, hay veces que definir el amor es difícil, o por lo menos no sé si a vosotros os parece difícil, a mí sí. Yo una de las mejores definiciones la leí de Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Él escribió un libro que se llamaba, ya hace algún tiempo, me lo regaló mi mujer, para ver si yo amaba inteligentemente, ¿no? Pero bueno, yo me leí con mucho gusto aquel libro y él decía, algunos amores suelen ser bastante ciegos cuando llegan y demasiado lúcidos cuando se van. Yo me quedé con esta frase. Pensé, así es como amamos muchos de los humanos. Somos un poco ciegos cuando llegamos, es arrebatador. Pero después sabemos explicar de manera magistral
¿por qué nos vamos y dejamos de amar? Pablo lo ilustra muy bien. Dice que el amor no busca lo suyo, así que podríamos atribuirle la palabra egoísta. Buscar lo suyo es ser egoísta. Primero yo, después yo, y se queda algo para mí. Así que yo creo que Pablo también dice, el amor no guarda rencor. ¿No? Dicho otra palabra, el amor no es mezquino, no es ruin, no es miserable. Entonces uno piensa, ¿estoy amando yo así? Este es el amor, justamente, que se atribuye al amor fraternal. Pablo, de una manera magistral, le llama los 4 todos. A mí me ha gustado siempre esta definición, porque dice, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo cree y el amor todo lo soporta. Sería bueno repasar nuestra forma de amar a la luz de la exposición del apóstol Pablo. Así que el amor, para que sea un camino, tiene que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Lo hemos leído varias veces. Nosotros lo convertimos en una pequeña poesía, ¿no? Y lo decimos muy bien. Yo me acuerdo de joven, que era un poco no poeta, no me gustaba la palabra, ¿no? Pero sí que me gustaba la poesía muchísimo. Yo leía mucho a ciertos escritores. Por ejemplo, Espronceda era uno de los que me gustaba. Y ya no hablemos de Gustavo Adolfo Bécquer, que me tenía las rimas casi de memoria. Así que cuando mi nieto me dijo, Yayo, ¿tú tienes el libro de las rimas y de Bécquer? Digo, sí que lo tengo, sí. Y digo, léetelo bien, es una buena forma de entenderlo. Lo primero que hice al ir a Sevilla es meterme en aquel precioso jardín, en aquel precioso parque de María Luisa, y allí hay una glorieta dedicada exclusivamente a Gustavo Adolfo Bécquer. Y se le ve en el monumento como un grupo de mujeres están a sus pies, como un hombre magnífico, ¿no? Hermanos, el amor tiene definiciones muy hermosas, pero la mejor manera de amar es fijarnos en Jesús. Amén. Él lo daba todo, sin esperar recibir nada a cambio. A Nicodemo, un hombre ilustre de su tiempo, le dio lucidez, le cambió las palabras. Señor, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? Y el Señor sabía llevarlo hasta una condición donde, claro, lo que es nacido del agua, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos es nacido, nos es obligado nacer de nuevo si queremos entrar en el reino de los cielos. Así que yo creo, hermanos, que nos hacen falta menos libros que ilustren el amor y sí acercarnos a la figura del Señor Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Mejor definición no se podía dar. El Señor lo dio todo, dio su majestad, la dejó en los cielos para acercarse a la tierra. Dejó su excelencia, que la tenía, y la adoración de los ángeles, que la tenía, y vino a la tierra para hablar del Dios y Padre de toda la creación. Acercarnos a Jesús es la mejor manera de amar. Segundo grupo
es la comunión fraternal. A partir del versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y estas tres expresiones están relacionadas con la comunión fraternal. Yo, cuando estaba meditando en este pasaje, me estaba acordando del coro que hemos cantado antes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabéis que este cántico, este salmo, lo escribió David, pero lo escribió en una época de su vida muy hermosa, muy significativa. Algunos eruditos lo sitúan en los tiempos de la coronación de David como rey. Y es que había una circunstancia que lo hacía especial. Sobre todo los últimos 7 años, era el periodo de los jueces, aún estaba heredado en el periodo de Saúl como rey, pues Israel vivían una vida individualista. Dice textualmente la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía, en el libro de los jueces, ¿no? Y era un reinado tremendo porque se encerraban en sus casas, había un individualismo acerbado hasta el extremo que se encerraban en sí mismo, en sus ocupaciones, apenas tenían relación con el resto de las 11 tribus y era penoso. La habían heredado del tiempo de los jueces, que duró bastantes años más. Fueron 7 años de conflicto, fueron 7 años de odios, de indiferencias. David consigue reunir las 12 tribus y heredó justamente el trono después de Saúl. Y explica la historia de la Biblia que lo primero que hizo fue convertir Jerusalén en la capital del reino de Israel. Ya no había solamente unas tribus en torno al pueblo de Israel como lo había en los tiempos de Saúl. No, ahora estaban todas juntas. Y él explica en cierta manera que esas 12 tribus estaban juntas para relacionarse. Fue un día muy emotivo. Todas aquellas tribus hermanas volvían a estar juntas. Las rencillas, los celos, las envidias se habían quedado atrás. Todas las tribus en los primeros momentos de ese tiempo fueron a ver a su rey, a David, y mostrarle su gratitud como pueblo. Y le dijeron una frase que a mí me ha conmovido. Vamos a leerla, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Si tenéis a mano este tiempo, fijaos, 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Qué bonita expresión, ¿eh? Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y es la mejor definición del amor fraternal. Es la definición que incluso se da dentro de la Iglesia, como un solo cuerpo, en el que todos somos miembros los unos de los otros y que no nos independizamos. Es de la única manera en que la Iglesia no es una organización, sino un organismo. Todos dependemos los unos de los otros. El uno es la mano, el otro el ojo, el otro el pie. Todos tenemos
una función. Y estamos adheridos justamente en un solo cuerpo. Henos aquí. Carne tuya somos y hueso tuyo. Y hermanos, justamente esto tiene un significado muy importante, porque David trata de resaltar en este salmo las emociones y los sentimientos que ve en su pueblo. Y estas emociones, estos sentimientos, es la comunión fraternal. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si os dais cuenta, en este salmo, que expresa muy bien la comunión fraternal, hay fundamentalmente dos sentimientos. Primero hay un sentimiento de convivencia. Claro, estaban separados, ahora están todos juntos. Y yo creo que cuando David estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, este salmo, pues es muy probable que el salmista estuviera viendo y observando lo hermoso que suponía ver a todo el pueblo viniendo desde diferentes ciudades y desde diferentes tribus, iban subiendo para estar en el templo todos juntos alabando al Señor. Era un efecto de convivencia, lo que entonces no ocurría. Cada uno estaba en sus preocupaciones, cada uno tenía sus propias ilusiones que compartir, probablemente a nivel familiar, pero desconectado de lo demás. Encontrarse en la casa de Dios todos juntos era un fenómeno que hacía muchísimos años que no lo tenían, ¿no? ¿Y para qué se encontraban en la casa del Señor? ¿Para qué venir a la casa del Señor? Bueno, yo no voy a meditar este salmo, pero sí me quiero acercar sobre todo a este sentimiento de convivencia y a otro más que aún vamos a meditar. Fijaos que tanto en el pueblo de Israel como en nosotros, una historia nos avala. Nosotros tenemos detrás todo un bagaje donde muchos hombres y mujeres, donde niños, jóvenes, viejos, todos andaban un mismo camino, todos estaban en pro de lo que en aquel tiempo, en tiempos de Abraham, se llamaba la promesa. Y todos esperaban al Mesías prometido. Claro, era un tiempo donde los patriarcas, los jueces, los profetas y más tarde los apóstoles, todos siguieron el mismo camino. Fueron no años, no, fueron siglos de testimonio. Hemos dejado huella en muchos lugares de la historia: Egipto, Asiria, Babilonia, Roma, Alejandría, Antioquía. Hemos dejado secuencias imborrables a lo largo de la historia: las mazmorras, las catacumbas, los circos, los autos de fe por diferentes lugares. Y en todo eso está el pueblo de Dios. Amén. Claro. Posiblemente con diferentes mentalidades. Es probable que con opiniones distintas, seguro que los profetas pues no tenían la misma opinión que tenían los patriarcas. Habían pasado muchos siglos, pero tenían un sentimiento común. Toda una historia los estaba hablando, ¿no? ¿Cuántas huellas habían dejado en la historia? Hasta el extremo que un hombre sabio, un judío, reconocido incluso en la Biblia, llegó a decirles: dejad a estos hombres en paz y soltadlos. Si lo que proponen y hacen es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podréis destruirlo.
y os encontraréis luchando contra Dios. Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos del judaísmo. Por lo tanto, hermanos, yo creo que es un motivo especial de gratitud formar parte de este pueblo. Yo ahora a veces me está dando un poquito de nostalgia, lo digo de verdad. No sé si porque me estoy haciendo viejo, pero cuando veo que hay algunos que se van yendo y que los he tenido junto a mí y yo a ellos tanto tiempo, y hemos aprendido tanto de ellos, y han sido para nosotros un motivo de estímulo, de gozo, de ilusión, como pueblo de Dios. Y decimos, ya no están. Han quedado sus libros, sus predicaciones, sus exhortaciones, sus consejos, todo un cúmulo de sabiduría espiritual, pero no está su presencia. Seguramente que los veremos en el cielo, pero han estado luchando hasta el final, dando todo lo que el Señor les dio a ellos durante ese periodo de vida. Un sentimiento de convivencia. Pero aún hay otro sentimiento muy interesante, y es un sentimiento de coincidencia. No es lo mismo convivir que coincidir. No es lo mismo. En una escalera, pues, convivimos muchas familias, 20, las que sean. Y si es un rascacielos, la del entresuelo no sabe quién vive en el ático. Y todos convivimos. Entramos en el ascensor, buenos días, buenos días. Buenos días, doña María, buenos días, don Pepe. Y saludamos, y nos sonreímos, y somos educados. Esto es convivencia. Pero otra cosa muy distinta es coincidir. Para coincidir ya tenemos que abrir la puerta de nuestra casa. Ahí estamos todos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Desde el más joven hasta el más viejo. Es evidente que no pensamos lo mismo y que discrepamos. Y alguno dice, ya yo es que tú ya eres mayor, tú cuentas tus historias, ¿no? Historias que yo no vivía de pequeño. Coincidir cuesta más. ¿Sabéis? Es muy interesante que la comunión implica fundamentalmente una relación estrecha, ¿no? De ahí que los primeros cristianos le llamaban koinonía. Pero es curioso porque en aquel tiempo había dos palabras que definían dos ámbitos muy distintos de la convivencia. Una de ellas es la palabra metáfos. Metáfos eran las relaciones de normalidad social en el ámbito de la sociedad, en las ciudades, en los pueblos, ¿no? Eran relaciones de normalidad social. Ahí se encontraban en el trabajo, en la escuela, en el ocio, en la cultura. Y había otra palabra que era koinos. Koinos, o ka, era la expresión dedicada exclusivamente a las relaciones íntimas. Era la palabra que se utilizaba entre los esposos, incluso entre padres e hijos. También en un ámbito más amplio era justamente la palabra que se utilizaba dentro de las iglesias primeras. Koinos, de koinonía, ¿no? Así que no nos debe de extrañar. Nosotros no solamente coexistimos dentro de la iglesia, es que además coincidimos los unos con los otros. La coexistencia es la relación de unos al lado de otros. La comunión es la relación de unos con otros. Y esto se hace cada vez más estrecho. Y aunque la salvación sea individual, la experiencia cristiana
no podemos en ningún momento hacerla de manera individual. La experiencia cristiana es eminentemente colectiva. Alguien ha dicho que hay dos cosas en la vida que no podemos hacer solos. Muchas gracias. Se me seca mucho la boca, perdonadme. Alguien ha dicho que hay dos cosas en la vida que no podemos hacer solos. Una es casarnos y otra es ser cristianos. Yo coincido con esta expresión. Solos no podemos. Así que, lamentablemente, cuando un creyente, por circunstancias, se encuentra solo, le cuesta mucho edificarse. Aunque lea la Biblia, aunque ore al Señor, aunque cante alabanzas, pero compartir juntos nuestras emociones, nuestras dificultades, nuestros problemas, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista da un par de figuras, medio con el sacerdote, que entonces pues veía caer el incienso por la barba. Parecía algo, si me lo permitís, un poquito asqueroso, pero no, para ellos era algo muy hermoso, porque eso los unía como pueblo. Nuestra comunión fraternal, hermanos, depende de nuestra comunión con Dios. Y ya lo dice el mismo apóstol Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No es posible. Porque ¿cómo vamos en nuestra vida espiritual a estar en buena relación con el Padre Celestial y no lo estamos con los demás hijos del Padre Celestial, que son nuestros hermanos? Si hay algo imposible en la vida cristiana es precisamente eso, que un creyente tenga comunión con Dios y no la tenga con sus hermanos. Y esto se le llama comunión fraternal, koinonía, el ágape que esperaba el amor de Dios dentro de la propia iglesia. Y por último, ya fijaos, están los últimos versículos del capítulo 12, que son muy interesantes. No los vamos a considerar, pero que son muy significativos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que, hermanos, lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo es que los creyentes, además de hermanos en Cristo, además de amarnos, somos instrumentos de paz. No hay cosa más bonita. Es verdad que hay veces cuando dos se pelean, uno se mete por medio y acaban recibiendo más garrotadas que nadie, ¿no? Pero se puede hacer de otras maneras. Y es bonito cuando sabemos encauzar nuestras diferencias por medio de un diálogo inteligente, de manera que hablamos y empezamos a entendernos, empezamos posiblemente a poner puntos sobre las íes y comas en las expresiones, porque lo que buscamos fundamentalmente es que haya concordia, realización general del amor fraternal. Dicho de otra manera, sed instrumentos de paz. Hermanos, me quedo con esto, con aquel libro que yo regalaba
Bueno, no lo regalaba yo, lo regalaba la Iglesia. En aquellos tiempos, cuando teníamos un servicio de bautismos y le regalábamos Tu vida cristiana. No era muy grande el libro, pero tenía un gran contenido, sobre todo práctico para la vida espiritual, para vivir mejor nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos en la fe. Aún lo tenemos. Han cambiado las tapas, probablemente el colorido, es probable que sea más caro que en aquel entonces, pero el contenido sigue siendo muy hermoso para edificar nuestra vida espiritual. Que así sea y que el Señor nos bendiga. Amén.